Y en el anterior vídeo os pregunté si queríais que fundiera algún metal, hiciera alguna aleación, y me dijisteis que sí, por supuesto, que hiciera aleaciones de metales. Y vamos a empezar con la más sencilla, creo, por su temperatura de fusión. Por ejemplo, el plomo, que funde a 327 grados Celsius. Es muy barato y fácil de conseguir. Lo vamos a fundir en un ladrillo refractario, que es el típico ladrillo que tienen las chimeneas o las estufas a leña que son de obra. Y bueno, esto aguanta muchísima temperatura. Y ahí vemos cómo la llama de hidrógeno que quema a una temperatura de 2660 grados Celsius no tiene ningún tipo de problema en deshacer básicamente al instante este metal. Pero bueno, vamos, como dije al principio, a juntar dos metales. ¿Y qué otro metal tiene un punto de fusión muy bajo? Pues sí, el estaño, que también es relativamente barato y súper fácil de conseguir. De hecho, tengo en casa, ya que todo electrónico que se precie tiene que tener. Y esta es la apariencia que ha quedado del plomo, que parece una pepita de plomo. Y este es el estaño, que aún funde mucho más pronto, o sea, a una temperatura bastante más baja, solo 231 grados Celsius. ¿Y cómo se llama la aleación de estaño y plomo? Se llama peltre estaño. Hay varios tipos de peltre, pero en este caso es plomo estaño. ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente también se usa en soldadura y es más barato, puesto que el plomo es más barato que el estaño. Entonces, en según qué tipo de soldaduras, por ejemplo las de fontanero, no hace falta que el estaño sea tan puro y realmente hace muy bien la unión del cobre, que es normalmente los tubos que se suelen soldar con esta aleación. Ahí tenemos la pepita de estaño y la de plomo, que vamos a coger un trocito y así a ojo vamos a intentar hacer 50 y 50% de cada metal. Las proporciones ideales no son estas, pero bueno, simplemente es para que veáis que funden básicamente a la misma temperatura, bueno, más o menos, no exactamente, pero bueno, más o menos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si el estaño funde a 231 grados y el plomo a 327, la aleación peltre-estaño funde a solo 183 grados. Por este motivo y por su bajo precio se usa muchísimo para fontanería y para otro tipo de soldaduras. Y su estanqueidad súper bien, si se ha hecho bien las soldaduras en los tubos de cobre. Se oxida realmente ni el estaño ni el plomo se oxidan, sí que se genera una capa de óxido en la superficie, pero no se corroe y dura muchísimos años aunque esté en contacto con el agua. Pero como no todo es hacer aleaciones, os voy a enseñar una cosa que es súper curiosa y además podéis hacer todos en casa. Esto es una naranja, pero sirve con naranjas, mandarinas e inclusive limones o limas. ¿Qué pasa con la cáscara de estos cítricos? Pues que tiene un compuesto que se llama limoneno. Y diréis todos, bueno, ¿y qué quieres contarme con el limoneno? Pues es ese aceite, ese aroma cuando hacemos un pastel o, bueno, ya sabéis, se raya para dejar ese saborcito rico. Pues en esa primera capa es donde está ese aceite, ese limoneno, que es súper inflamable. Como vais a ver, un mechero, una cerilla, apretamos y hay una especie como de cápsulas que revientan y sueltan a presión todo ese limoneno. Pero ¿qué podemos hacer aparte de verlo arder a lo lanzallamas en miniatura? Revientan el caucho de los globos instantáneamente, mirad. Ahí lo tenéis. Y si nos ponemos un poquito de ese limoneno en la punta del dedo, al tocar el globo, también explotará.